Este hombre descendió a las profundidades del infierno y enfrentó todo el peso de sus pecados, incluida su oscura historia de racismo. Su testimonio culmina en una de las conclusiones más asombrosas que he encontrado jamás. Aquí está su relato. Tenía la intención de llevarme este secreto a la tumba, pero algunas verdades son demasiado importantes para permanecer ocultas. Lo que experimenté ese día puede tener un profundo significado para toda la humanidad. Mi nombre es James Hallow y vengo del tranquilo pueblo de Bozeman, Montana. Nací y crecí aquí, mi vida giraba en torno a las mismas tierras que mi familia había cuidado durante generaciones. Ocurrió la mañana del 10 de noviembre de 2024, uno de esos días frescos y secos de noviembre cuando la escarcha se aferra obstinadamente a la tierra. Me levanté temprano, como de costumbre, y me dirigí al establo. Los animales me esperaban, inquietos y ruidosos, especialmente el viejo toro iracundo que parecía tener un talento particular para poner a prueba mi paciencia. Cuando entré en el corral para alimentarlo, se dio la vuelta inesperadamente. Con una fuerza y una rapidez que desafiaban su tamaño, atacó, su pata trasera me golpeó de lleno en el pecho. Las palabras no logran capturar la sensación que siguió. Fue como si el aire mismo me arrancaron de los pulmones, dejándome ahogada e indefensa. Mis piernas cedieron y caí al suelo. No podía moverme, no podía hablar, ni siquiera podía respirar. Mi visión se volvió borrosa, un zumbido penetrante llenó mis oídos y luego todo se desvaneció, mi cuerpo, mis sentidos, mi mundo, en un vacío negro sin fin. Cuando desperté, me encontré rodeada por un abismo, diferente a todo lo que había imaginado. Esta no era una oscuridad común. Era una presencia sofocante, pesada y opresiva, que me presionaba por todos lados. Sentí que me había tragado una tumba infinita, sepultada en un vacío sin paredes ni escape. No existía ningún sonido allí, ni siquiera el débil susurro de mi propia respiración. El silencio era absoluto y me oprimía como un peso aplastante. No era simplemente tranquilidad, era un vacío profundo que carcomía mi alma. No tenía noción del tiempo. Minutos, horas, días, todo carecía de sentido en este lugar. Lo único que podía sentir era un miedo cada vez mayor, un miedo primario que amenazaba con consumirme por completo. Algo se acercaba. No podía verlo, pero lo sentía, una presencia que se acercaba sigilosamente, su aproximación espesaba el aire con terror. Entonces, sin previo aviso, el silencio sofocante se rompió. Gritos distantes perforaron el vacío, débiles al principio, como murmullos transportados por un viento fantasmal. Pero se hicieron más fuertes, hasta convertirse en una cacofonía abrumadora que me envolvió. No eran solo gritos de dolor, eran efusiones crudas y guturales de angustia y furia, una sinfonía de sufrimiento que me desgarraba el alma. Aunque no podía distinguir las palabras, su tormento y rabia eran inconfundibles, presionándome como un maremoto. De repente, estallaron llamas ante mí. Al principio, no eran más que destellos débiles, pero rápidamente se convirtieron en un infierno, devorando la oscuridad con una intensidad aterradora. Las llamas no solo iluminaban, exigían atención, rugiendo con una fuerza que parecía viva, decidida y vengativa. A través de la luz parpadeante del fuego, comencé a distinguir formas que se retorcían dentro del fuego. Al principio, eran meras sombras, indistintas y sin forma, pero a medida que las llamas se intensificaban, sus detalles grotescos se enfocaron. ¿Eran humanos? ¿O algo mucho más siniestro? Sus formas no eran naturales, sus cuerpos retorcidos se contorsionaban de maneras que desafiaban la comprensión. Sus rostros eran lo más inquietante. Aunque vagamente humanos, estaban despojados de toda emoción, sus ojos hundidos miraban fijamente a la nada. Sus bocas colgaban abiertas, congeladas en gritos eternos y silenciosos que de alguna manera resonaban más fuerte que el propio infierno. Una de estas figuras comenzó a acercarse y pude verla con un detalle agonizante. Sus manos esqueléticas estaban carbonizadas, el carbón que parecía hueso chamuscado y quebradizo.
Cada movimiento que hacía iba acompañado de un zumbido antinatural, un sonido bajo y resonante que se hundía profundamente en mi mente, dejándome al borde de la locura. «Tu lugar está aquí», dijeron. Sus voces eran tanto susurros suaves y siniestros como gritos ensordecedores e implacables. Las palabras rebotaban en la oscuridad sofocante, haciéndose más fuertes con cada eco hasta que el sonido se convirtió en un peso aplastante en mi pecho. «Tu corazón estaba oscuro», declararon. Las llamas se elevaron más alto, iluminando las figuras con una claridad desgarradora. Sus rostros distorsionados, antes indistintos, ahora reflejaban el mío. Cada detalle era inconfundible, pero retorcido, un reflejo deformado que me provocó escalofríos. Una figura dio un paso adelante, y a medida que se acercaba, sus rasgos comenzaron a cambiar y transformarse hasta que me encontré mirando directamente a una versión perfecta y grotesca de mí mismo. Sus ojos huecos y vacíos se clavaron en los míos, irradiando una ira que se sentía profundamente personal, como si hubiera sacado a la luz todos los pecados ocultos y los pensamientos más oscuros que jamás había albergado. No fue solo una confrontación, fue un desenmascaramiento, una revelación de las partes más retorcidas y vergonzosas de mi alma que había enterrado y negado. A nuestro alrededor, el fuego iluminó un paisaje caótico mientras las estructuras deformadas comenzaron a materializarse. Las torres destrozadas se extendían hacia un cielo que no estaba allí, sus bordes irregulares se desmoronaban como si estuvieran agobiados por el propio tiempo. Piedras agrietadas y paredes desmoronadas se extendían sin fin en todas direcciones, formando un laberinto de ruinas. No había sentido de lógica u orden en el lugar, pero todo parecía interconectado como si estuviera unido por algún diseño siniestro más allá de la comprensión humana. Cadenas colgaban por todas partes, balanceándose suavemente en el vacío como péndulos de desesperación. Algunas colgaban suspendidas en el aire, desafiando la gravedad, mientras que otras se estiraban tensas, atadas a anclas que no podía ver. El sonido de estas cadenas no era solo ruido, era un asalto. Cada sonido metálico golpeaba con el peso de un martillo, reverberando a través de mi cuerpo y llenándome de un miedo primario del que no podía escapar. De repente, el suelo debajo de mí tembló y se partió, revelando un abismo abierto que parecía no tener fondo. Desde sus profundidades, un rayo de luz abrasador estalló, cortando a través de la oscuridad. Pero esta no era una luz de salvación. Era fría, dura e implacable, y traía consigo los ecos angustiados de las almas perdidas. Sus gritos no eran simplemente audibles, sino que estaban incrustados en la luz misma, envolviéndome en un dolor tan profundo que amenazaba con consumirme por completo. Quería apartar la mirada, escapar de la atracción opresiva de la luz, pero era imposible. Me atraía con una fuerza que no podía resistir, como un espejo que reflejaba cada error, cada miedo, cada pecado que había cometido. Podía sentir cada uno de ellos, agudos y abrasadores, grabados en la misma tela de mi alma. Entonces, un grito destrozó mis pensamientos, esta vez más cerca, crudo y lleno de agonía. Me volví hacia el sonido y vi una figura que se arrastraba hacia mí, su cuerpo contorsionado más allá del reconocimiento. No había forma que identificar, solo una masa retorcida de agonía y dolor que irradiaba como una fuerza física. Mientras se arrastraba hacia adelante, sus manos, desgarradas y rotas, se encendían en llamas cada vez que golpeaban el suelo. El fuego se aferró a ella, pero no parecía quemar la figura. En cambio, alimentaba su movimiento, como si las llamas fueran parte del tormento. De sus labios, una sola frase escalofriante se deslizó, irregular y desesperada: no hay escapatoria. A medida que las llamas rugían más alto, una claridad horrorosa descendió sobre mí. Este lugar no era solo un paisaje infernal. No era simplemente un lugar físico. Era un espejo, un reflejo oscuro de todo lo que había hecho, todo lo que había pensado, cada verdad que había enterrado profundamente dentro de mí. Cada llama era un juicio, cada forma en el fuego un pedazo de mi alma al descubierto. Las figuras en las llamas se hicieron más claras, y con cada una, sentí un temblor frío de reconocimiento. No eran extraños.
Eran partes de mí, manifestaciones de mis propias acciones, mis elecciones y las consecuencias que había evitado durante tanto tiempo. La oscuridad comenzó a invadir mi mente y los recuerdos que creía haber olvidado hace mucho tiempo salieron a la superficie. Se desarrollaron ante mí, vívidos y reales, como si los estuviera reviviendo de nuevo. Vi una escena de mi infancia, del barrio en el que me había criado. Yo era un niño, lleno de la arrogancia de la juventud cuando una nueva familia se mudó a casa. Eran diferentes a nosotros, extranjeros en apariencia, en cultura, en todo lo que los hacía destacar. Recuerdo cómo los otros niños y yo nos reuníamos, susurrando y conspirando, y cómo, uno por uno, los excluimos. Les jugamos bromas crueles para que se sintieran mal recibidos, para alejarlos aún más de nosotros. Pero ahora, no solo estaba mirando, estaba experimentando todo de primera mano. Sentí el peso de su dolor, la furia silenciosa que hervía a fuego lento detrás de sus ojos y el miedo profundo y enterrado que llevaban dentro. Este lugar, este infierno de tormento, no solo me mostraba mi pasado, me obligaba a sentir cada momento de él. Ya no podía quedarme afuera y observar, estaba inmerso en las consecuencias de mis acciones. Cada destello de llama, cada figura retorcida, me hacía comprender la verdad de cada error que había justificado, cada desaire que había ignorado, cada pecado que había enterrado en lo más profundo de mí. Este lugar me desnudó, quitándole cada defensa, cada excusa, hasta que quedé expuesta, vulnerable, frente a frente con la cruda verdad de mis actos. Las palabras de la figura de antes resonaron en mi mente, un estribillo implacable: tu corazón estaba oscuro. Fue entonces cuando la horrible verdad comenzó a calar en mí. Esto no era un mero castigo, no era un acto cruel de venganza, era un ajuste de cuentas. Un momento de brutal claridad, una confrontación con las consecuencias de una vida de decisiones. Una voz rompió el silencio, fría e inquebrantable: ¿viste su dolor, James? Me di la vuelta, con el corazón palpitando, para ver una figura oscura acercándose. Su forma era larga y espectral, cambiante e insustancial, pero sus ojos, esos ojos, ardían con la intensidad del fuego, como si pudieran quemar mi alma. Con cada risa, con cada broma, alejabas a alguien más, dijo la figura, con una voz que tenía un peso ominoso. ¿Qué has traído a este mundo? No había acusación en su tono, solo una verdad innegable, una declaración de hechos que atravesó las capas más profundas de mi negación. Otra escena se desplegó ante mí, como una pesadilla hecha realidad. Estaba en la escuela secundaria, sentado en clase, un momento que había enterrado hacía mucho tiempo. Podía verme claramente, joven, descuidado, lleno de un sentido de superioridad fuera de lugar. Recuerdo haber hecho una broma, a expensas de un compañero de clase de un origen étnico diferente. Había estado orgulloso de la risa que había obtenido de los demás, sintiéndome superior en mi crueldad. Pero ahora, mientras miraba, no sentí nada de esa arrogancia. Lo único que me quedó fue un profundo dolor que me destrozaba el alma, un profundo arrepentimiento que parecía una pesada piedra incrustada en el pecho. Entonces lo vi, la humillación, el dolor, grabados claramente en el rostro de mi compañero. Sus ojos, llenos de angustia silenciosa, hablaban más fuerte que cualquier palabra. Las profundas heridas que mis palabras descuidadas habían infligido eran innegables y, en ese momento, eran todo lo que podía ver. Este es tu legado, declaró la sombra, con su voz fría e implacable. Tus palabras golpearon como piedras. La oscuridad de tu corazón envenenó todo lo que te rodeaba. En ese instante, las llamas a mi alrededor se encendieron, como si respondieran a la dura verdad. Una a una, las cadenas comenzaron a materializarse, envolviéndose firmemente alrededor de mi cuerpo, su frío metal mordiendo mi piel. Eran pesadas, insoportablemente pesadas, pero el dolor físico que causaban no era nada comparado con el peso que llevaban dentro. Cada cadena representaba un pecado, un error, una herida que había infligido, esas bromas que había hecho a expensas de Marcus en el trabajo, el daño que había causado sin darme cuenta, las palabras crueles que había dicho solo para divertirme.
El peso de todo eso se derrumbó sobre mí, cada eslabón de las cadenas se apretó con el peso de mis acciones, y pude sentir cada herida que había causado, las cicatrices invisibles que habían estropeado las vidas a mi alrededor. Entonces, de entre las sombras, emergió el rostro de Marcus. Al principio, estaba oscurecido, oculto en la oscuridad, pero a medida que la luz de las llamas aumentó, su rostro se aclaró. Sus ojos, enrojecidos, llenos de lágrimas, se fijaron en los míos. En ellos, vi una tormenta de emociones, ira, dolor y, sobre todo, una profunda decepción. Tus palabras me dejaron con una carga que nunca debí haber tenido que soportar, dijo, con la voz cargada de emoción, temblando bajo el peso de su dolor. ¿Por qué, James? ¿Por qué me hiciste vivir en un mundo que me enseñaste a odiar? La pregunta quedó flotando en el aire, sofocándome. Quería hablar, disculparme, explicar, pero no salían las palabras. Se me hizo un nudo en la garganta y me quedé congelada, paralizada por la fuerza de su dolor y la comprensión de lo que había hecho. Traté de caer de rodillas, de pedir perdón, pero las cadenas me sujetaban con fuerza, inmovilizándome contra el suelo, haciendo imposible escapar. No hay escapatoria de esto, James, dijo una de las figuras, con una voz escalofriante y definitiva. Has construido tu propio infierno, y solo el verdadero arrepentimiento puede romperlo. Pero el arrepentimiento no es solo un sentimiento, es un cambio. ¿Permitirás que te lleve al cambio? En ese momento, entre las rugientes llamas, apareció ante mí una superficie similar a un espejo que reflejaba una versión distorsionada de la realidad. Me miré y lo que vi no era la persona que creía conocer. Mi rostro estaba ensombrecido, mis ojos hundidos y vacíos, como si les hubieran drenado la vida. El reflejo que me devolvía la mirada no era solo una persona, era la encarnación del odio y el egoísmo, una versión retorcida de mí misma que había ignorado durante mucho tiempo. Quería apartar la mirada, escapar, pero el espejo me mantuvo en el lugar, obligándome a enfrentarme al monstruo en el que me había convertido. De repente, un grito atravesó el aire, un sonido crudo y primario que reverberó en todo mi ser y me sacudió hasta la médula. Me giré, temblando, y vi una figura retorcida que se arrastraba hacia mí, con el cuerpo retorciéndose de dolor con cada movimiento. Las llamas lamían su forma mientras se arrastraba más cerca, sus manos quemadas dejaban marcas en el suelo como si la tierra misma rechazara su presencia. Sus ojos hundidos se clavaron en los míos, vacíos pero llenos de algo antiguo y aterrador. Con una voz que apenas era un susurro, preguntó, ¿vivirás así para siempre? Una oleada de desesperación me inundó. Estaba atrapada, atada por mis propias acciones, pero reuní hasta la última pizca de fuerza que me quedaba y susurré, perdóname. Las palabras eran débiles y frágiles, pero no desaparecieron. Resonaron en la oscuridad y lentamente, se hicieron más fuertes, reverberando con una fuerza innegable. Perdóname, grité, mi voz ronca por el peso del verdadero remordimiento. Por primera vez, lo sentí, no solo una punzada fugaz de culpa, sino un fuego consumidor, una necesidad desesperada de arreglar las cosas. Este remordimiento no era un simple sentimiento, era un fuego purificador, que quemaba los rincones oscuros de mi alma, purificando las mismas sombras en las que una vez me había escondido. Cuando abrí los ojos de nuevo, no pude comprender de inmediato dónde estaba. El techo sobre mí, la luz tenue y parpadeante, los rostros a mi alrededor, todo se desdibujaba en una neblina. Poco a poco, la niebla se disipó y reconocí lo que me rodeaba. Estaba de nuevo en el consultorio del médico del pueblo, el familiar aroma del antiséptico y el sonido de suaves murmullos me devolvieron a la realidad. Pero incluso cuando tomé conciencia del presente, un dolor profundo y punzante irradiaba desde mi pecho, un recordatorio de la feroz patada del toro. Sin embargo, el dolor que más persistía no era en mi cuerpo, sino en mi espíritu, un peso que sabía que me seguiría mucho más allá de este momento. El médico estaba a mi lado, su rostro era una mezcla de preocupación y confusión. James, finalmente te has despertado, dijo el doctor, con la voz cargada de alivio y preocupación. Sus ojos,
llenos de preocupación, se suavizaron cuando añadió, casi te perdimos. Has estado inconsciente durante días. ¿Días? El tiempo que había pasado en ese reino infernal se había sentido como una eternidad, cada momento se extendía hasta lo que parecía una eternidad. Quería contarle al doctor lo que había visto, lo que había experimentado, la oscuridad, los gritos, el fuego, los rostros grotescos que todavía me perseguían. Pero las palabras no salían. Estaban alojadas en lo profundo de mi pecho, ahogándome, demasiado inmensas y vívidas para articularlas. Respiré profundamente, pero sentí que estaba exhalando mi propia alma. No dije nada. El peso de todo lo que había presenciado era demasiado para que pudiera procesarlo en ese momento. En voz baja, casi para mí misma, susurré, debe haber una razón para esto. Ese lugar, ese infierno, no era solo un tormento, era una lección, un ajuste de cuentas, una verdad desgarradora que necesitaba enfrentar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía cambiar? A medida que pasaban los días, una guerra comenzó a desatarse en mi interior. Las visiones, los sonidos, los gritos, se aferraban a mí como una sombra implacable, que nunca me soltaba. Alimentar a los animales, ocuparme de las tareas domésticas, todo se sentía vacío, como si mis acciones hubieran perdido su significado. El peso de un vacío indescriptible me oprimía y, sin embargo, en ese mismo vacío, sentía una atracción desconocida hacia algo más grande, algo que pudiera proporcionar una respuesta. Cada mañana, cuando me paraba frente al cielo abierto, preguntaba en voz alta, aunque a nadie en particular, ¿me has dado otra oportunidad? La pregunta parecía flotar en el aire, sin respuesta, pero en el fondo sabía que, si quería encontrar la respuesta, tendría que enfrentarme directamente a la agitación que había en mi interior. Una mañana, sin entender bien por qué, decidí visitar la iglesia del pueblo. Nunca había sido un asiduo a ella, mi fe siempre había sido algo distante, algo que mantenía a distancia. Pero ese día, sentí una atracción, una necesidad innegable de volverme hacia algo más grande, algo más allá de mí mismo. Al abrir las pesadas puertas de madera, me envolvió de inmediato la quietud de la iglesia. Las frías paredes de piedra parecían absorber el silencio, haciéndolo sentir como un bálsamo calmante y un peso opresivo a la vez. Me dirigí a un banco y me arrodillé, la frescura del suelo presionando contra mí, afianzándome en el momento. Mis oraciones eran más como suspiros profundos e inquietos que palabras coherentes. Me salvaste, pensé, con la mente acelerada. ¿Pero por qué temo seguir siendo el mismo hombre que siempre he sido? La pregunta resonó dentro de mí, una súplica de transformación. Cámbiame, susurré, hazme nuevo. Me quedé allí durante lo que me parecieron horas, permitiendo que la paz de la iglesia se filtrara en mí, aunque no hizo mucho por borrar las profundas cicatrices que llevaba de esa experiencia infernal. Aún así, por un breve tiempo, encontré un respiro del peso de todo. Pero cuando me puse de pie para irme, algo en el tablón de anuncios me llamó la atención, un folleto común y corriente, pero con un nombre que me dejó helada. Servicio de reparación de automóviles Marcus Carter. Debajo, hay una dirección y un número de teléfono. Se me cortó la respiración. Marcus. Aquí, después de todos estos años. Un torbellino de emociones me invadió, culpa, arrepentimiento y el deseo abrumador de arreglar las cosas. Sin pensarlo dos veces, subí a mi camioneta, con las manos temblorosas mientras agarraba el volante. El viaje fue borroso. Cada kilómetro parecía extenderse eternamente, cada momento que pasaba solo profundizaba la pesadez en mi corazón. Cuando llegué, lo vi, Marcus. Estaba trabajando entre unos pocos autos, con una gorra gastada y las manos cubiertas de grasa. Parecía exactamente el Marcus que recordaba, sin cambios a lo largo del tiempo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro se congeló. La expresión de sus ojos era indescifrable, distante. Pero no era solo su rostro, era como si todo su ser estuviera atrapado entre el reconocimiento y algo mucho más profundo,
algo que no podía descifrar. Salí de la camioneta, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El peso de todo lo que había hecho, todos los errores que había cargado durante tanto tiempo, ahora parecían consumirme por completo. Este era el momento que había temido. Marcus, dije, con la voz temblorosa mientras daba un paso adelante. ¿Me escucharás? En respuesta, Marcus dejó sus herramientas y levantó la vista lentamente, encontrando mi mirada. James Holloway, dijo, su voz transmitía una mezcla de curiosidad y años de ira oculta. Mi nombre, pronunciado de esa manera, se sintió como una herida que había intentado olvidar durante mucho tiempo. Por un momento fugaz, consideré caer de rodillas, pero en lugar de eso, metí las manos en los bolsillos, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Yo, vine aquí a disculparme, tartamudeé. Por esos días. Por todo lo que te hice pasar. Por las palabras crueles que dije. Estaba equivocada, completamente equivocada. Te lastimé, te excluí, y me ha llevado demasiado tiempo comprender realmente lo profundamente equivocada que estaba. Si hay alguna posibilidad, te pido perdón. Quiero cambiar. Marcus se quedó allí, con los ojos firmes, estudiándome. El silencio se prolongó, sofocándome, y me di cuenta con una sorpresa de que había estado conteniendo la respiración. Finalmente, exhaló profundamente y su pecho se elevó con la liberación. James, dijo, con voz firme pero teñida de algo que no pude identificar. He esperado años para escuchar eso. Sus palabras me golpearon como una ola. No ha sido fácil, pero te perdono. Todos cometemos errores y parece que tuviste que hacer un largo viaje para ver los tuyos. Las lágrimas brotaron de mis ojos, nublando mi visión. Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras. En cambio, Marcus colocó una mano firme sobre mi hombro, su agarre sólido y tranquilizador. Lo apretó con fuerza, y en ese simple gesto, sentí una calidez que no había esperado, una calidez que derritió años de amargura y arrepentimiento. En ese momento, sentí que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a levantarse, aunque fuera solo un poco. No se había ido, pero la carga se había aliviado. Cuando salí del taller de reparaciones ese día, sentí que algo nuevo se agitaba dentro de mí. No fue solo Marcus quien me dio una segunda oportunidad, fue Dios. Este fue el comienzo de un nuevo viaje, uno en el que finalmente podría comenzar a vivir una vida con propósito, amor y perdón. El camino que tenía por delante era incierto, pero había dado el primer paso, una vida dedicada a Dios, una vida llena de esperanza. Hoy, he dedicado mi vida por completo a Dios. Mi rutina diaria en la granja no ha cambiado, todavía me levanto temprano para atender a los animales, trabajar los campos y cuidar la tierra. Pero algo dentro de mí ha cambiado. Aunque mis manos todavía cavan en la tierra, mi corazón y mi mente ahora están alineados con un propósito superior. Ya no soy solo un hombre que trabaja la tierra. Soy un vecino amoroso, un padre que perdona y un siervo que se esfuerza por reflejar la luz de Dios en todo lo que hago. Al regresar a esta vida, he llegado a comprender que no solo estoy cultivando en esta tierra. Estoy nutriendo a una nueva persona dentro de mí, una persona transformada por el amor de Dios. Marcus y yo nos hemos vuelto más cercanos que nunca. Me propongo visitar su taller de reparaciones con frecuencia, donde nos sentamos juntos, compartimos café y recordamos el pasado. Su calidez, su capacidad de perdonar y la paz que lleva consigo sirven como un recordatorio constante de la infinita misericordia de Dios. Esta segunda oportunidad de vida, esta redención, fue posible tanto por el perdón de Marcus como por la gracia de Dios. No diré que he dejado atrás completamente mi pasado. Sería una mentira. La oscura experiencia que soporté todavía persiste en mi mente. Cada mañana, cuando me arrodillo para orar, recuerdo lo que vi ese día, el dolor, el fuego, el tormento. Sirve como un recordatorio constante de quién era yo, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo.
Esa oscuridad, por insoportable que fuera, me llevó a la luz del amor de Dios. Ahora, mi vida ha sido reescrita, no por mi propia voluntad, sino por su gracia. Y con esa gracia, sé que nunca volveré a recorrer este camino solo. Cada mañana, cuando comienzo mi oración, un versículo resuena en mi mente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Mi oración se desarrolla así. Dios, estoy profundamente agradecido por esta segunda oportunidad que me has dado. Has transformado la oscuridad de mi corazón en luz, enseñándome el verdadero significado del perdón, el amor y la compasión. Hoy, hago un voto de tratar mi pasado no como una carga sino como una lección, y de ver mi futuro como un servicio, caminando en tu luz. Gracias por escucharme siempre, por guiarme y por tu gracia inquebrantable.